Buenos días, soy Rafael Rodríguez, director legal de la firma de abogados, su firma de confianza. Nos corresponde hoy hablar sobre el tema presunción de inocencia, prisión preventiva, libertad y seguridad. Un tema en el cual nos vemos inmersos todos porque estamos a disposición de lo que nuestras leyes dicen y de la posibilidad de que en algún momento de nuestras vidas cometamos algún error y podamos ser objeto de esta restricción a la libertad. Sin embargo, constitucionalmente, legalmente e internacionalmente se tiene que respetar el principio de presunción de inocencia. En Costa Rica, nuestro Código Procesal Penal, desde su primer artículo traza los presupuestos del principio de legalidad, mediante el cual se establece que nadie puede ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo al código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas. De igual forma, el artículo 9 del código determina el principio de presunción de inocencia, mediante el cual se establece que el imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme. Dicha presunción de inocencia se encuentra al amparo de varios artículos de distintas leyes, convenios internacionales y de nuestra Constitución política, siendo entonces parte fundamental de la construcción de nuestra democracia y del país como un Estado de derecho. Ello lo podemos encontrar en los artículos 39, 41, 153 y 166 de nuestra Constitución política, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9 y 10 del Código Procesal Penal. Sin duda alguna, el espíritu detrás del principio de legalidad y de la presunción de inocencia es impedir que personas inocentes sean sometidos a prisión o sean condenadas. Bajo este contexto, quien acusa debe probar que el acusado es culpable y no se debe encarcelar a personas antes de que se haya establecido su culpabilidad en un juicio. La excepción a la regla indicada para evitar o para privar de la libertad a una persona antes de haberse establecido su culpabilidad en juicio lo es la posibilidad de establecer la prisión preventiva, que de acuerdo con nuestra legislación procesal penal en su artículo 239, procede siempre que concurran las siguientes circunstancias. Primero, que existan elementos suficientes de convicción para sostener razonablemente que el imputado es con probabilidad autor de un hecho punible o partícipe de él. Segundo, que exista una presunción razonable por apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que aquel no se va a someter al procedimiento, obstaculizará la averiguación de la verdad o continuará con su actuar delictivo. Y tercero, el delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad. Entonces, cuando se habla de los presupuestos o de los requisitos materiales de la prisión preventiva, en general se tiende a mencionar tres: probabilidad de la responsabilidad del imputado, existencia de una causal de prisión preventiva y respeto al principio de proporcionalidad. Teniendo claro esto, eso sí, que la prisión preventiva es la excepción, no la regla, y que cuando no se somete a un presunto imputado a prisión preventiva, no implica bajo ninguna circunstancia que no hay proceso o que la persona quedó en libertad. La coexistencia de la presunción de inocencia y la prisión preventiva siempre ha generado problemas a nivel doctrinal, jurisprudencial y sobre todo de opinión. Pero si debemos considerar y conocer sin problema alguno que cualquier privación de libertad, sea por la supuesta comisión de un delito o por cualquier otro motivo, debe ser realizada con estricto cumplimiento de una serie de garantías que aseguren la protección de este derecho fundamental de las personas.
De importancia para ello es el criterio que al respecto tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando indica en el artículo 7 de la Convención que tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí, una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de libertad ilegalmente. El artículo 7.2 o arbitrariamente el artículo 7.3 o a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido, artículo 7.4, al control judicial de la privación de libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, artículo 7.5, a impugnar la legalidad de la detención, artículo 7.6, y a no ser detenido por deudas, artículo 7.7. Es por ello que la Corte ha fijado en términos generales el concepto de libertad y seguridad en diferentes sentencias, estableciendo que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona a organizar con arreglo a la ley su vida individual y social conforme a sus propias opiniones y convicciones. La vida, la seguridad, por su parte, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de las personas que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del preámbulo se desprende el propósito de los Estados americanos de consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre y el reconocimiento de que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. De esta forma, cada uno de los derechos humanos protegen un aspecto de la libertad del individuo. Continúa diciendo nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos que más aún para la Corte, si bien este derecho puede ejercerse de múltiples formas, lo que en definitiva regula la Convención en este artículo son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es así como se explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad, siendo por ello la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción a este derecho. Es así como, debido a la problemática que implica que se pueda privar de libertad a una persona que se presume inocente, algunos autores han combatido el reconocimiento de la presunción de inocencia por considerarla incompatible con la prisión preventiva. Otros, por el contrario, han criticado la posibilidad de que se dicte la prisión preventiva por estimarla un quebranto a la presunción de inocencia. La prisión preventiva es y seguirá siendo un instituto problemático por el grado de injerencia en la libertad personal que implica a una persona que se presume inocente. Por ello, tienen gran importancia los límites que, de acuerdo al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos, tratan los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad. Ante la creciente inseguridad ciudadana, se han generado opiniones adversas al respecto del principio de presunción de inocencia, pretendiéndose el encarcelamiento mediáticamente, lo que nos lleva a que, frente a una realidad negativa, lo que se nos exige a nosotros no es resignarnos. Debemos luchar desde las diversas posiciones que ocupamos como profesores, jueces, fiscales, abogados, defensores, ciudadanos, porque el tema de la presunción de inocencia, la prisión preventiva, la libertad y la seguridad de las personas dejen de tener un carácter teórico y se plasmen en la realidad. Muchas gracias.